tal? ¿Cómo le va? Iniciamos esta semana con una gran expectativa, con un gran entusiasmo. Eh, Hoy es un día muy especial, un día en que se recuerda la muerte del general San Martín. Lamentablemente, y esto es como un párrafo inicial del programa, los feriados, estas fiestas o estas celebraciones se han convertido en feriados. Es decir, la gente aprovecha para hacer muchas cosas hermosas, como irse a pasear, estar con la familia, pero hemos perdido de vista la razón de ser de estos feriados. Hoy, 9 de julio, 25 de mayo, 20 de junio, no significan nada. Bueno, significa que va a ser feriado. Y la verdad es que, si bien no estoy en contra de los feriados, aunque me parece que hemos exagerado con los feriados largos en este último tiempo, a mí me gustaría volver a la época en que nos tomábamos un tiempo para pensar, bueno, ¿por qué hoy es feriado? ¿Qué significa la persona de San Martín? ¿Cómo impactó nuestras vidas? Para charlar de eso tengo a la licenciada Ana Laura Montani, que es profesora y licenciada en Historia, así de largo el currículum que tiene. Pero es muy joven, usted me va a decir cómo consiguió todo eso, hasta es profesora de italiano, parla italiano, lee. Y nos viene a ayudar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo te digo, Ana o Ana Laura? Es a piacere. A piacere. Está tutto bene. ¿Dónde aprendiste italiano? En la Dante Alighieri. Sí, ¿y por qué te pusiste a estudiar? Perché mi piace. Ah. Me gustan mucho los idiomas en general, desde chica. Y con el italiano una relación así de mucho amor mutuo con el idioma, y es el que estudié muchos años y lo terminé. Estudié como 10 años de italiano. Mira, ahora, tu apellido Montani Es italiano. es italiano. ¿De dónde son tus abuelos? De Seguramente. Lombardía. Ah, Lombardía. Sí, Lombardía. Sí, tengo parte italiana y tengo parte irlandesa. Uy, Sí, una combinación interesante. interesante. Pero bueno, el apellido es bien italiano, Bien ¿no? italiano, sí. Sí, Ahora, sí. ¿historia? ¿Por qué estudiaste historia? ¿O te dedicaste a eso? ¿Sabes que es una pregunta que en general yo misma nunca me había hecho? Y esto de conversar con otra gente de temas de historia, ¿y por qué estudiaste historia? Y he tratado como de investigar en mí. Tengo varias hipótesis. Hay dos que son las que más me cierran y que me parece que no son excluyentes. Y es que fundamentalmente me gusta conocer, me gusta saber. Y me hago muchas preguntas todo el tiempo con respecto a todo. Tengo como... Sed. Sí, exacto. Y una actitud crítica frente a la realidad, de conocer los por qué, de saber los por qué. Y yo creo que si algo gusta, me gusta saber por qué. Y si algo no gusta, me gusta también saber por qué no. Y sin comprender las cosas no podemos modificarlas. Me pasa eso con el presente, y en el ansia creo que de entender el presente, en algún momento entendí que eso se podía lograr solo conociendo el pasado. Entonces me parece que tienen que ver con una actitud frente a la vida y el mundo en general, que me llevaron a querer estudiar historia. Y después hay una respuesta como mucho más romántica, si uno quiere, que tiene que ver con las historias personales, que creo que nos determinan en un montón de decisiones. Y un poco esto que tiene que ver con el apellido que vos decías, ¿no? De familia de inmigrantes, en donde desde que tengo memoria escuchaba historias de vida que, siendo historias de vida, historias de inmigrantes, estaban todo el tiempo entrelazadas con eventos históricos y sociales mucho más generales que explicaban el que yo existiera, también, digo, ¿no? Y para mí el mejor lugar en el mundo, cuando yo, durante mi niñez, digamos, cuando era chica, era la casa de mi abuela, que era muy cerquita, era al lado, compartíamos patio. Mi abuela, la irlandesa, con mi abuelo Montani, ¿no? Entonces había dos historias muy distintas de familia, de la hambruna de Irlanda a la inmigración a la colonia en Australia, y de Australia un bisabuelo que se dedicaba a hacer tanques australianos. Entonces, cuando en Argentina, a fines del siglo XIX, principios del XX, comienza el desarrollo de la Argentina agrícola, ganadera, digamos, viene a colocar tanques australianos y conoce a un
una italiana que lo enamora y se queda, y por el otro lado de los italianos también, digamos, ferroviarios. Esto, ¿no? Como siempre muy presente en mí y preguntar mucho y me encantaba. Y ver fotos antiguas y pensar dónde vivió esa persona, qué deseó, por qué dejó el mundo conocido y se fue a la otra punta del planeta. Sí. Bueno, eso lo tuve siempre muy presente. Sí. Será también algo de los hijos, hijos, ni yo nieto, de inmigrante, ¿no? Cuando fue en mayo, volví a ir a la ciudad de donde salió mi abuela y mi abuelo paterno, en Sicilia, ¿no? Y bueno, yo te preguntás si es tan lindo ese lugar, ¿cómo es que se les ocurrió venir aquí, no? El año pasado estuve en Gales, y es un paraíso, Gales. Y yo me preguntaba, y ahora se cumplen 150 años, se cumplieron hace un par de semanas, ¿por qué los galeses que tenían este paraíso se vinieron a la Argentina? Se morían de hambre. Se morían de hambre. Básicamente. Sí. Y también estuve en Irlanda hace unos 10 años y me contaron la historia de la hambruna, ¿no? Claro. Y la peste de la papa, ¿no? La peste de la papa, y cuando la reina de Inglaterra no les permitió ingresar comida de otros lados y se morían a miles. Uh-huh. De ahí el enojo, la bronca es la palabra, ¿no? De los irlandeses con los ingleses. Entre muchas otras otras cosas. Sí, pero es tremendo cuando ves, te cuentan la historia, te da ganas de salir a hacer algo, ¿eh? Sí. Bueno, lo hicieron. Sí, ¿no? Lo hicieron. Se fueron masivamente. Sí, se fueron masivamente y después estaban las constantes guerras y terrorismo, que por suerte ahora se está superando. Bueno, pero el tema de hoy es el San Martín, ¿no? El héroe de la patria. ¿Siempre fue el héroe más reconocido San Martín? ¿O eso comenzó a ser el padre de la patria en la década del 50, del 60, cuando quisieron luchar los políticos de esa época con otros héroes? A ver, hay dos respuestas para esa pregunta, que yo creo de todas maneras que se complementan. No y sí. Ni no ni sí, todo lo contrario. ¿Vos conocés eso? Le preguntaron al ministro de Economía de México si la devaluación perjudicaba o beneficiaba a México. Él dijo, ni perjudica ni beneficia, todo lo contrario. Eran 3 respuestas. Es una buena respuesta de políticos. Sí. A ver, digo no y sí porque siempre fue reconocido como una figura central. ¿Sí? Incluso en su época. Digo, de entrada, un líder es un líder. La valoración de ese liderazgo y de su accionar y de su figura no fue siempre la misma, eso fue variando. Pero esta idea fuerte de ponerlo en un panteón de padres de la patria como figura prioritaria comienza a construirse sobre todo en la década de 1930 y de ahí en adelante, como vos decís, con objetivos políticos. Entonces esto también fue mutando. Por suerte, eso ahora en el último tiempo se estuvo modificando bastante y sobre todo, digamos, con la vuelta de la democracia, pero sobre todo en los últimos años, pero tradicionalmente, la mayoría de nosotros hizo la escuela con esa impronta, San Martín era una figura de general petrificada, y era el general, y San Martín era con el sable corvo arriba del caballo blanco y era un militar. Y todo lo que se conocía de San Martín tenía que ver con la guerra de independencia, digamos, como una figura bastante plana en ese sentido. Y eso tiene que ver con que en la década del 30 un nacionalismo de derecha bastante chauvinista, digamos, generó esa imagen de San Martín, un militar. Sí. Yo creo que estamos conociendo bastante más de San Martín, claro, por suerte, últimamente. Sí, porque lo injusto era, a mi juicio, era que opacaba la personalidad de Belgrano. Belgrano, me acuerdo del maestro, Belgrano tenía una voz finita, decía, no sabía nada, y San Martín no, era intocable. Pero después, cuando los historiadores ahora últimamente empiezan a explorar más, San Martín no pierde nada, pero Belgrano recupera el valor que tuvo, ¿no?
Y creo que eso es muy valioso. Déjame que dé los teléfonos. Bueno. Estamos aquí en Canal Luz, desde Buenos Aires, el programa La Puerta Abierta, y el teléfono al cual usted nos puede llamar, puede hacer cualquier pregunta de historia, porque Ana Laura después contesta lo que ella quiere. Pero usted pregunte porque siempre viene bien las preguntas. 45686667. Usted nos llama, hay alguien que atiende y que me pasa su mensaje aquí a mi aparatito y si no, llámenos al celular, pero solamente para enviarnos mensajes de texto, el 011 156041 3585. Son el mismo teléfono de todo el tiempo, de toda nuestra vida, pero lo voy diciendo porque vos sabés que hay gente que no ve el programa, lo escucha por radio. Entonces, si está allí lo anotás, pero si no, pasa el número y la gente También no estamos los que somos despistados y lo anotamos, pero perdemos el papelito. Ah, no me hables, sí. Te puedo contar un montón de anécdotas. Sabes que me quedé pensando, perdón, me tomo un bocadillo, esto que comentabas recién, que me parece que está buenísimo para rescatar, esto de que en general había como una idea muy escolar, que creo se ha modificado, de que hay buenos y malos, amigos y enemigos, y que una manera fácil de entender la historia era plantearlo en blancos y negros. Entonces, bueno, San Martín era un militar y Belgrano era más tiernito, digamos, ¿no? Y cómo ponerlos como enfrentados. Y en realidad, no solo no es cierto, sino que borra el poder entender en realidad el proceso histórico. Nuestra revolución y nuestra independencia no hubieran sido posibles si hombres con las cualidades diferentes de San Martín y de Belgrano no se hubieran sumado a una misma causa. Y de hecho se llevaban muy bien y trabajaron en conjunto, puntualmente ellos dos, mucho, en el ejército del norte, en las campañas militares, y se tenían mucho aprecio. ¿Conociste la posta de Yatasto? No conozco la posta de Yatasto. Soy el historiador famoso entonces. O sea que venía manejando del norte y posta de Yatasto. Y doblamos y... Es muy interesante, hay un lindo museo, muy bien atendido, la persona que estaba allí nos atendió muy bien. Y claro, yo nunca fui bueno en historia, es más, en el secundario me la llevé todos los años, digamos, confieso eso. Pero claro, cuando uno piensa que durmieron allí en una habitación, uno piensa cama de hoy, ¿no? Eran unos catres. Y con suerte era un catre. Sí, con cueros tensados, una no pobreza, pero una austeridad muy importante, ¿no? Y decís, bueno, listo, vamos a San Martín. Bien. ¿Qué se ha descubierto? Porque ahora me prendiste a mí la inquietud de saber. ¿Qué no me enseñaron a mí en la escuela primaria? Bueno, depende también un poco del docente, ¿no? De la apertura mental del docente. Pero... a ver, yo no sé si la palabra exacta es decir, bueno, se descubrieron un montón de cosas nuevas. Me parece que, digamos, la información estaba disponible y de hecho San Martín es una figura de las más estudiadas. El tema no es que se descubran cosas nuevas, sino cómo se acomode la información que se tiene, claro, y cómo se la entienda. Digo, para poner un ejemplo muy bobo, se puede pensar que San Martín fue un militar, y es cierto, y desarrollar en esa vía de interpretación, o se puede complejizar su figura y decir, bueno, en primera instancia fue un hombre que tenía objetivos en la vida, planes, ilusiones, sueños, miedos, relaciones humanas y muchísima fuerza de voluntad, coraje, liderazgo. Fue un militar, pero también fue otro montón de cosas. Fue un líder político, fue gobernador, fue padre, fue esposo, fue amigo, fue general de su tropa, con una relación que no era la tradicional. Digo, fue un montón de cosas. Uh-huh. Y se puede también después pensar que esto no, es como si es que no me enseñaron en la escuela. Bueno, me parece que... Y también incluso cuando yo hice la escuela, que parece que no, pero fue hace ya un rato. No. Pero bueno, historiográficamente todavía era otra cosa. Dejaste el guardapolvo en la entrada. Esto, como que la historia la hacían los héroes, los próceres, ¿no? Los grandes hombres. Entonces, nuestra Revolución de Mayo, nuestra independencia, nuestra libertad y nuestras guerras contra España las lograron Moreno, Belgrano, San Martín, y por ahí estamos. Y esto es una manera
según mi parecer y según la historiografía actual también, muy equivocada y muy pobre, que no permite en realidad entender la historia, porque un hombre, por más gran hombre que sea, por más virtudes extraordinarias que tenga, solo no hace nada. Necesita atrás un pueblo que acompañe. Y cuando digo un pueblo hablamos de todos, las mujeres, los chicos, los enfermos, los sanos, los viejos, que están atrás de ese proyecto. El cruce de los Andes lo lideró San Martín, pero no lo hizo San Martín. Lo concretaron los miles y miles y miles y miles de personas comunes que no están en ningún manual de historia, que dieron todo lo que tenían, que cocinaron, que cosieron, que donaron y que cruzaron y que se murieron de a miles en ese trayecto. Digo, la guerra de la independencia no la ganaron los generales, los ganaron todos los miles de soldados que se murieron en esas batallas. Qué bueno lo que decís. Me sumo a esa idea, ¿no? Porque generalmente, te digo el ejemplo claro, la gente a la que le gusta el programa, tal lo que no le gusta este programa, objetiviza la felicitación en mí. Yo no podría hacer este programa si no estuvieran los cameraman, la productora, la gente detrás, quien nos maquilló, quienes está atendiendo el teléfono. Hay cierta injusticia en eso. Sí, claro. Pero es así, porque no podríamos... Sí, siempre, digamos, están las caras visibles, pero hay que ser consciente de que atrás de eso hay mucho. Y en los procesos históricos, sin ninguna duda. No hay cambio histórico posible si lo que cambia no es la mayoría de la gente en su vida diaria. Digo, la guerra de la independencia, que tenemos como paradigma la figura de San Martín, le cambió la vida en todos los detalles que nos podemos imaginar a miles de personas, a millones de americanos en realidad, porque fue una guerra continental. Uh-huh. Una guerra que duró 15 años. Hay que estar 15 años en guerra, con la vida paralizada y dedicado a la causa de la guerra. Uh-huh. Y se ganó la libertad y la independencia por esos millones de americanos. Sí. Digo, ¿no? Ahora, te voy a decir algunas cosas que nunca pude entender muy bien. El tema de la logia Lautaro me suena a qué sé yo, a fascismo, me suena a masonería, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, una te suena muy mal y una te suena muy bien. A fascismo no. A masonería sí, era una logia masónica. Lo que hay que tener muy presente para este aspecto puntual o para cualquier otra cosa que tenga que ver con historia, es decir, que si estamos mirando algo que es parte del pasado y no de nuestro presente, es no cometer errores graves de interpretación como son el anacronismo. Es decir, no pensar algo del pasado con nuestros criterios actuales. Exacto. Porque ahí no solo que no lo vamos a entender, nos vamos a equivocar. Sí. Y vamos a cometer, como decía recién, muchas injusticias también. Entonces, pensar la masonería, que tiene miles de años de existencia, pero la masonería puntual de este periodo revolucionario, a principios del siglo XIX, con los criterios con los que podemos pensar la masonería hoy, es un error. No. De hecho, yo sé bastante de masonería del siglo XIX, desconozco muchísimo de la masonería actual. Digo, no me parece que aporte nada significativo a los procesos históricos y sociales hoy. No así en ese momento en donde fue fundamental, porque había un montón de cuestiones que eran secretas y manejadas secretas, y está bien, se está gestando una revolución, estás haciendo una guerra al poder. Entonces, son necesarias las alianzas, la camaradería, el pacto de confidencia y el planificar, el tener en manera secreta. Uh-huh. Saber en quién se podía confiar, en quién no se podía confiar. Sí, pero lo que se intuye cuando se habla de masonería es que había un plan secreto. Está bien que sea secreto, pero escondido, es decir, de no era inocentemente la libertad de Latinoamérica, sino el que un nuevo poder, un nuevo grupo de gente detentara el poder. Bueno, digamos, los masones no son uno solo. No hay una sola logia tampoco. En ese momento mismo había distintas logias, cantidades de hecho de logias, tanto en Europa como en América, muchas distintas. Puntualmente la logia Lautaro, que es la que funda San Martín. La funda él. Y, digamos, tiene su origen en Europa. Sí. Vienen en 1812 varios de los que después van a ser nuestros próceres a sumarse a la causa de la revolución y fundan la logia Lautaro en Buenos Aires como una especie de adecuación americana
a pautas masónicas que ya traían, ¿sí? En Londres. Digo, el programa puntual de esta logia, que es político, es la independencia de América. El tema de imponer otro poder, yo casi me arriesgaría a decirte que en ellos no, porque de hecho no hay plan de eso, no lo logran, no se ponen de acuerdo si una monarquía constitucional, si una dinastía americana, si una dinastía europea, si una democracia, si un gobierno representativo, si un directo. Digo, a ver, la forma de gobierno no está clara. Lo que tienen claro es que quieren la libertad para los americanos y que América tenga el mismo estatus de igualdad, de derechos y de libertad que Europa. Hugo de Cuenca, bueno, no conocía, sabía que había en España una ciudad de Cuenca, acá no. A ver si Hugo nos llama. ¿De qué lugar de Cuenca? Claro, ¿dónde? ¿De qué Cuenca nos está? Acá cerca hay una calle que se llama. No entiendo por qué, siendo más español que argentino, vino a luchar contra los españoles. Interesante la pregunta. Sí, es una linda pregunta. Sobre todo porque cuando se ven en películas o en series o en recreaciones documentales ficcionales de San Martín, cuando están bien hechas, San Martín habla con acento, lo que nosotros llamamos acento gallego, acento español, peninsular. Entonces preguntan por qué. ¿Era español? Sí y no. También. A ver, la realidad es que él no era español. No se sentía español, esto es lo fundamental. Digo, uno la identidad personal un poco la construye también. Y fundamentalmente en esa época tiene que ver con el lugar de nacimiento. San Martín nació... Corrientes. Uy. Eso también es discutible. Ahora vamos a eso. En un territorio que nació en Yapeyú. Sí. Hoy Yapeyú pertenece a Corrientes. Cuando San Martín nace, Yapeyú no pertenece a Corrientes. De hecho, es un territorio que pertenecía a la jurisdicción de las misiones jesuíticas en esa época. Entonces, los misioneros te pueden decir que es misionero, porque cuando nació pertenecía a las misiones. Ajá. Perfecto, está bien. Pero bueno, no existían las provincias como existen hoy. Hoy Yapeyú está en Corrientes. En Corrientes, sí. De padres españoles. El padre era español y la madre era española. Entonces, bueno, digamos, no podemos decir argentino bajo ningún punto de vista porque Argentina no existe y faltan todavía bastantes décadas para que exista. Pero era americano por nacimiento, vivió aquí hasta los 5 o 6 años más o menos. Pero de padres españoles, digamos, como que podía elegir un poco qué identidad tomar, ¿no? Porque muchos españoles peninsulares que tenían sus hijos aquí se sentían españoles y no americanos. Bueno, San Martín se siente americano. Algo que yo mencioné recién tiene que ver con esto y por ahí responde a la pregunta de nuestro amigo de Cuenca. Y a ver, ¿por qué? San Martín se va con su familia, que se vuelve a España, a los 5 o 6 años. Toda su niñez y su adolescencia y parte de su vida adulta transcurrió en España. Pero cuando se desata la revolución en el Río de la Plata, San Martín está atento de lo que está pasando acá y sucede algo. En España, en la península, están en guerra con Napoleón. De hecho, la carrera militar de San Martín es en la península y todas sus primeras experiencias y sus formaciones, ya vuelve acá como oficial, es contra el ejército de la invasión francesa napoleónica. En esas circunstancias, los territorios americanos, que todavía son colonias españolas, contribuyen en esa guerra. Mandan muchísimas donaciones, algunas voluntarias y otras no tan voluntarias, pero hay un sangrado de dinero y de erario de los americanos a la causa de la liberación española de las tropas francesas. Y vienen gente, vienen personas también, vienen americanos a... Y ellos los americanos en ese momento se sienten españoles, se sienten iguales que los españoles para defender, digamos, a su monarquía. Pero los españoles peninsulares les hacen notar esta diferencia y no son tratados como iguales. Y cuando se desata la crisis, digamos, de la monarquía a partir de que España es tomada por Napoleón y se pone como rey al hermano de Bonaparte, claro, a Pepe Botella. Ahí hay un cimbronazo grande en la relación entre españoles y americanos, porque los americanos se comportan, digamos, y responden en igualdad de condiciones, pero no es reconocida su igualdad, ni legal, ni jurídica, ni de derechos. Y entonces hay una fuerte reivindicación de la identidad americana en pelear por sus derechos
Y San Martín se siente identificado con esta causa. Es como que, digamos, siente el llamado de su identidad y de su origen americano. Pero, ¿él pasó por Inglaterra? Sí. ¿A qué año? Fines de 1811, principios de 1800... No, fines del 11, porque en realidad tuvo unos meses de viaje. Llega a Buenos Aires en 1812. Sí. En 1811 pide el alta en su cargo en el ejército español, que España ya está bajo el dominio napoleónico. En realidad, como aquí ya había sucedido la Revolución de Mayo, no se permitía tan fácilmente que se viniera. Entonces, bueno, dice que en realidad se va a Lima, a Perú, que es el foco realista fuerte, digamos. Entonces algunos quizás hasta piensan que viene para estar del otro lado, digamos, de la contienda. Y hace, antes de embarcarse hacia América, un paso de unos meses por Inglaterra. Vive en Londres unos meses. Ahí en Londres es donde se pone en contacto con otros masones europeos y americanos y se empapa bastante de las ideas y de los planes de emancipación americana. Ahora, eso me sorprende porque Inglaterra había querido invadir Buenos Aires, por lo menos, en las invasiones inglesas, y era un enemigo de lo que nosotros llamaríamos el embrión de argentinidad que había. ¿Cómo él va a Inglaterra? ¿Va porque no puede venir directamente de España? Eso lo entendería. Sí, no es el detonante. A ver, había muchos otros americanos en Londres en ese momento, poniéndose en contacto, planificando la emancipación americana. El problema es que, a ver, la rivalidad entre España e Inglaterra es histórica. Los intereses económicos de Inglaterra en América también. De hecho, habíamos tenido unos pocos años antes aquí, 1806, 1807, las invasiones inglesas. Pero Europa está en este momento en otro contexto totalmente distinto, que es la guerra contra Napoleón. Entonces hay un enemigo común. Claro. Digamos, España e Inglaterra son aliadas contra Napoleón. Entonces, en ese sentido ya no es tan difícil de entender. Y otra cuestión es que había esto, como una movida grande de los que van a ser después los próceres de la emancipación en Londres, porque desde siempre hubo apoyo inglés para lograr la independencia americana. Ahí sí, peleando económicamente en la rivalidad con España, porque querían el rédito económico que iban a dar la libertad de las colonias. Claro. Porque España tenía el monopolio del comercio con América. ¿San Martín va a Perú antes de venir aquí? No. Ah, no. No. Hace Londres, Buenos Aires. Bueno, Eduardo de José León Suárez, qué lástima que después de haber libertado tantos países murió en el extranjero olvidado. Y él agrega, y hoy tampoco es reconocido. San Martín fue masón ciertamente. De Pico Truncado, Santa Fe, Ramón Quirós de ese mensaje. Ramón Quirós de Curuzú, Cuatía, manda saludos desde la ciudad fundada por Belgrano. Elvira de San Nicolás, tengo buenos recuerdos de la escuela primaria en cuanto a las enseñanzas de San Martín, pero ahora se desvirtúa o se conoce la verdadera historia. Claro, a todos nos pasa lo mismo. Cuando escuchamos, trato de contestarle o a sumarme a esto que dice Elvira, cuando escuchamos las nuevas miradas de la historia, uno tiende a quedarse en lo que aprendió de chico, ¿no? Claro. Tiende los lugares conocidos son más cómodos. Claro, a ser más ortodoxo, digamos, ¿no? Yo no sé si se las desvirtúa, definitivamente se ha enriquecido la historia de una manera increíble, ¿no? Con historiadores que han traído luz en muchas cosas que antes no se hablaba, ¿no? Sí, yo creo que tiene más que ver con eso. No es ni que se desvirtúa, ni que de golpe se revela una verdad absoluta. Porque en la historia, verdades absolutas no existen. Es gente que está estudiando y tratando de entender, y interpretaciones que se pueden ir modificando, que se pueden descubrir nuevas cosas. Sí se puede uno acercar más a lo que realmente sucedió o menos, digamos. Yo lo que creo es que se enriquece en realidad el conocimiento. Entonces, bueno, sí, uno se va corriendo del punto original en el que está, pero eso no es que se desvirtúe, sino que se suman conocimientos. Yo creo que sabemos mucho más hoy que hace 50 años, sin ninguna duda.
Juan Carlos de Corrientes siempre mira el programa, nos felicita. Luis de Chubut también nos felicita. Misael de Puerto Madryn, por favor que explique qué es la masonería. No. Otro día un programa sobre eso. Podemos explicar chiquitito la masonería esta que tiene que ver con lo que decía, sí. Una cuestión política más sí, que no, nada, que ya lo moral, explicaste. ética, pero sí. Definitivamente vamos a hacer un programa sobre la masonería, pero... Es un tema que despierta curiosidad. Sí. Cuenca es 3 Algarrobos, partido de Carlos Tejedor. Es provincia de Buenos Aires. Sí, eso. claro. Y pregunta, yo no sé si saltar ya este tema, pero ¿qué vio en Rosas para merecer el sable, no? Ah, bien. La gran pregunta. Es casi eso, más al final de la vida de San Martín, que hay un montón de cosas que Sí, pasan claro. por arriba. No, pero sí. vamos al cruce. Sí. Porque vos mencionaste el cruce. Bien. Después lo contestamos esto. Sí. No, lo del cruce, yo lo leía, hacía los dibujitos por acá, hasta que llegás a Mendoza y mirás. Sí, bueno, a ver, la Era cordillera la- es una de los De las barreras más más grandes. grandes a nivel mundial. A nivel mundial. Sí, a sí, nivel sí, mundial. sí, está dentro de los picos más altos del mundo. Sí. No cruzaron por los picos más altos. No, digamos, pero hay algunas cordilleras que es una montaña y no, son kilómetros de montañas. Sí. Y muy complejo. Sí, de hecho se considera que es una de las hazañas bélicas más importantes y significativas de la historia americana en general, incluida la historia norteamericana o estadounidense. Sí. Eh, Sí. Quizá comparable, diría, a la conquista del oeste, en donde los tipos que venían de Luisiana, del este, tuvieron que cruzar zonas desérticas increíbles para llegar hasta... pero tuvieron mucho más tiempo para hacerlo. Claro, y no había un enemigo, un ejército estaban los regular indios, enemigo esperando. Claro, claro. pero no es lo mismo. No, es lo mismo, no. digamos. Ya iban sabiendo que eso iba a estar y los indios eran, digamos, diferentes tribus o grupos que no estaban organizados para enfrentar un enemigo. Acá hay un ejército regular, el ejército regular realista esperándolos del otro lado. En las fotos aparece yendo a caballo cruzando y después le dicen que no cruzó a caballo. No. Pero, Hubo pero hubo yo caballos en que el, fueron en el llevados, cuaderno ¿no? lo dibujé a caballo. Bueno, pongamos que era una mula grandota. Pero después nos enteramos que cruzó en camilla. Sí, no todo el trayecto fue hecho de la misma manera, pero parte en camilla y parte en mula. Pensemos la altura, a ver, se dice, bueno, estaba muy enfermo. Sí, a ver, estaba enfermo, pero fundamentalmente él era muy asmático. Entonces, el problema de la respiración y de la falta de oxígeno a los miles de metros de altura 3.000, que estaba, 3.500 por lo menos. bueno, le impedían tener una marcha normal y llevar buen ritmo, digamos. Que no es que podían tomarse 3 meses para cruzar. No. Tenían un tiempo que tenían que cumplir y si no se quedaban sin víveres. Sí. Entonces, bueno, sí, parte en camilla y parte a lomo de mula, de burro, que en realidad es el medio de transporte que se utiliza para nada, ese tipo de terreno. Digamos, el caballo no está preparado Claro. de la misma manera. Hablaste de miles y miles. ¿Cuántos miles cruzaron? Se piensa que, así, a grosso modo, porque el dato chiquitito varía, eran unos 5.000. Unos 5.000 hombres. No cruzaron todos juntos. De hecho, el plan del cruce de los Andes es un plan estratégico, bélico estratégico impresionante. Que tuvo una planificación como de 2 o 3 años antes empieza a preparar. Él empieza a preparar el cruce de los Andes en 1814. Y se comienza a cruzar efectivamente a principios de 1817. Todo ese tiempo fue de preparación. No solo de preparación del ejército y la formación del ejército de los Andes, que primero era reclutar a la gente y luego formarla, porque muchos de los reclutas eran paisanos que lo que habían hecho toda su vida era sembrar o cuidar sus cabras, vacas, claro, o zapatero era uno. Entonces, bueno, había que darle una formación militar y después había que preparar los víveres para 5.000 personas en situaciones extremas de amplitud térmica, de mucho calor durante el día y de temperaturas bajo cero durante un mes. Muchísimos murieron congelados. No solo las personas, los animales también morían congelados. Y los víveres, hay que tener víveres para un mes de cruce para 5.000 personas. ¿En qué mes se cruzó? Más los cañones, Sí. más etcétera, etcétera. ¿En qué mes se cruzó? No supe nunca. No. A principio de año.
A Principio de año. No recuerdo si fue enero, febrero, pero principios de año. Sí, y sí, en invierno hubiera sido imposible, porque de hecho era pleno verano y durante la noche se morían congelados, porque las altas cumbres están congeladas y nevadas permanentemente y con temperaturas extremas de bajo cero. Sí. Vos dijiste mucho. Yo me acuerdo que me enseñaron que hubo 2 caminos. 4 hubo, en realidad. 2 principales, ¿no? Me estafó el maestro, no puede ser. 2 eran los principales. Uno el de Uspallata sí, y claro. el otro los Patos. Sí, Mirá, los Patos ¿viste? y Uspallata fueron los dos cruces principales. Y después hubo otros cruces más chiquitos. Claro. Porque, a ver, la idea era, además de cruzar más rápido y más cómodo y buscar los mejores cruces, a ver, había una guerra táctica, de estrategia y de espionaje con el enemigo. Los españoles ya sabían Sí, que claro. San Martín estaba, porque, a ver, si lo está planificando desde 3, 4 años antes es imposible. Y entrenando al ejército. Claro, entrenando al ejército y preparando y buscando. Entonces, bueno, ya se sabía. Entonces, lo que hace es una guerra de tácticas psicológicas y de engaño que les dice, vamos a ir por acá, digamos, manda mensajes falsos. Sí, claro. Entonces, lo que hacen es dispersar por pasos o que iban a usar líneas menores, digamos, iba a ir poca gente y no el grueso del ejército, o de que directamente no iban a ser utilizados. Entonces lo que hace es dispersar al enemigo, esperándolos en diferentes pasos, que no necesariamente eran los que iban a usar o no eran los principales. Digamos, un poco tiene que ver con eso, era una táctica. Y sobre todo para cuando el enemigo está esperando, lo que hacen es llegar desde distintos cruces que les permiten hacer movimiento de pinzas, entonces les llegan de distintos frentes, frente norte y de frente sur, a los realistas. Aurora de Corrientes dice, muy bueno el programa, muy interesante. María de Buenos Aires, el tema de la masonería. ¿En qué afecta la masonería a la política? Ya saltamos, ese punto lo dejamos atrás. Mirta de Mendoza pregunta si hoy hay seguidores de la logia Lautaro. Claro, la gente se quedó enganchada. Hay de todo. Yo creo que hay de todo. No conozco a ninguno, pero alguno debe haber. Alguno debe haber. Claro, vos sabés que ya nos queda un cuarto de programa. Yo no puedo creerlo ahora que... Cuando y vino, todo lo que había para decir, cuando vino Ana sí. Laura, dice, ¿qué voy a decir en una hora? No, nada, porque Cierto. es tan interesante, tan rica la historia, ¿no? Sería 1 hora por cada año de San Martín y también nos quedaríamos cortos. De hecho, se pasó de la película con Halcón, ¿no? Sí. ¿Vos la viste? Sí, la vi hace muchos años. Ah. Pero yo soy historiadora con muy mala memoria. Y eso es imposible. Lo digo por eso, porque siempre que lo digo es imposible. Los que me conocen podrían dar fe, tengo muy mala memoria. Pero ahí está la clave de poder saber historia. Saber historia no es recordar datos. Es entender procesos. Bueno, está bueno eso, ¿eh? Está bueno. No, porque Alfredo Halcón hizo una película y me acuerdo yo que los historiadores estaban bastante contentos. No es fácil hacer una película de un prócer. Algunos lo criticaban, pero bueno. Cambiemos de tema, porque tenemos que tratar de abarcar toda la vida. Quedó una pregunta que dijimos después y que interesante que no me acuerdo, pero bueno, vos ahí la tenés. No, yo sí, yo lo voy a acordar. Bueno, se triunfa allí en Chile. Nunca entendí bien por qué se perdió en Cancha Rayada. Nos tomaron de sorpresa. Nos tomaron de sorpresa. Sí, el factor sorpresa tiene que ver. Y bueno, no era una guerra tampoco tan pareja. Pensaba, a ver, el ejército de los Andes viene de un mes de cruzar los Andes. Sí. Y se encuentra con el ejército realista, que es un ejército regular, que está mejor preparado y esperándolos. De todas maneras, se venció en Chile, digamos, se declaró la independencia. Pero de Chile. Cancha Rayada fue entre las 2 batallas principales. Claro. Sí, Sí. Maipú y Suipacha. Sí. Y Cancha Rayada es la que pierden, digamos. Sí. Pero bueno, se rearman y sí. No, también, no sé si era para minimizar la derrota, porque uno, ¿de qué voy a hablar? Yo soy hincha de River, ¿de qué voy a hablar? De la Libertadores. Yo también ¿no? soy hincha de Sí, no que perdimos hoy 1-0. Que fue solamente una sonada, se encontraron y no pasó gran cosa. O fue una batalla donde la derrota... No fue de las más importantes. No. Fue una derrota. Y una derrota es una derrota, obviamente, que complica las cosas. Ahora, no fue una derrota tremenda y fundamental porque no dejó devastado el ejército. De hecho, San Martín va al sur, se rearma y luego vence
vence, digo, al nivel de derrotar a los españoles y declarar la independencia de Chile. De Chile. Y después va en barco a Perú, ahí tiene todo un circuito y termina conquistando Perú. Sí, es bastante más complicado que eso. O sea, no respeta a mi maestro. No, a ver, la versión simplificada sí es esa, digo, pero la conquista de Perú no fue rápida, no fue simple y no la finaliza San Martín. Digamos, Perú es el bastión realista español por excelencia en América del Sur. Y era, digamos, el enclave más complicado. Por eso todo el plan continental de San Martín para poder llegar en realidad a Perú. Digamos, Chile fue como, bueno, voy a decir algo tremendo, digo, pero los chilenos lograron su independencia porque San Martín necesitaba vencer los primeros en Chile para llegar a Perú, porque el enclave realista que iba a garantizar la independencia americana era Perú. No, era todo. Para los españoles, Perú era el centro de Latinoamérica. Por eso cerraron el comercio aquí, en Buenos Aires, y el comercio tenía que pasar por Perú. Así, si alguien quería comprarse un juego de mueble de España, lo tenía que comprar vía Lima. Sí. Ahora, Buenos Aires igual funcionó como un puerto de contrabando. No, de contrabando sí. No, bueno, pero por eso se creó a fines del siglo XVIII el virreinato y ahí sí se habilitó el puerto de Buenos Aires. Pero ya estamos muy cerquita incluso de la revolución. Sí. Ahora, ¿cómo iban los españoles a Perú? ¿Por dónde iban? ¿Por el sur? No. Bueno, había, digamos... Porque el canal de Panamá, que yo sepa, todavía no estaba hecho. No, sí, bueno, hay dos rutas, digamos, por el sur, pero y por tierra, digamos. Cruzaban el Atlántico y el resto del recorrido también es por tierra. Después, bueno, los puertos por el Pacífico eran fundamentales. Los puertos del Pacífico también, sí. Igual, a mí me parece interesante porque tiene que ver con esto que hablábamos antes de cuestiones que son fundamentales, pero nunca tenemos presente o no se nos enseñaron en la escuela. Esto es que decíamos que, a ver, el ejército de los Andes es un ejército americano, fue un ejército americano, que el objetivo era la independencia, digamos, americana. Y Perú era un enclave fundamental con el que las guerras de independencia, digamos, se lucharon yendo desde ahí, digamos, todo el territorio del Río de la Plata, lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Toda la guerra de independencia se luchó en el noroeste argentino porque era la zona de contacto con los ejércitos realistas que bajaban desde Perú, ¿sí? Entonces, el esfuerzo más grande fue en el noroeste argentino y en la zona del Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, que era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí se lucharon las batallas más tremendas, ahí se peleó la independencia, en realidad. Y no se lograba vencer a los realistas por eso. Entonces, ahí es donde San Martín dice, bueno, no, claramente por tierra no vamos a poder, ellos están mejor preparados, son un ejército regular y no lo logramos. El ejército del norte con Belgrano ya había tenido varias derrotas importantes y por eso entonces la idea de, bueno, sorprenderlos yendo por mar. Uh-huh. Y el plan continental fue con Bolívar. Dijiste también. que no lo terminó. ¿Quién lo terminó? Bolívar. Bolívar. Sí, su ejército, digamos, desaparece la figura de San Martín como general del ejército de los Andes, pero muchos de los hombres que eran parte del ejército de los Andes, que ya estaba mucho más engrosado por voluntarios y tropas de otros lados, no solo el que preparó en Cuyo, sino que se sumaron muchísimos chilenos también, luego muchísimos peruanos, lo termina Bolívar. ¿Por qué San Martín le da a Bolívar? Es la pregunta del millón, yo sabía que esa pregunta iba a estar. A ver, no hay una sola respuesta y la realidad es que documentos que den una respuesta clara no tenemos. No se sabe porque fue una entrevista, la famosa entrevista de Guayaquil en 1822, que no deja documento escrito de qué es lo que se habló. Por lógica de cómo funcionaba San Martín y cómo funcionaba una guerra en esa época, digamos, no puede haber una guerra sin un ejército. Y no puede haber un ejército sin un Estado que lo subvencione, que dé hombres apoyo político y económico fundamentalmente. Y en ese momento de la entrevista de Guayaquil, San Martín no tiene un Estado detrás. Las Provincias Unidas del Río de la Plata desde 1820 no tienen gobierno central, hay provincias que son autónomas. Sí, yo el concepto de anarquía también lo discutiría, digo, porque... Libanización. Sí, claro, digamos. Lo que hay es una atomización del poder, claro. En donde cada provincia sí tiene su constitución, sus leyes, su gobierno, pero funcionan de manera autónoma, con pactos interprovinciales. No hay un Estado
nacional, no hay un gobierno nacional y por lo tanto tampoco hay ni apoyo político ni apoyo económico. Entonces es San Martín y sus hombres. De hecho, en el momento en el que cae el gobierno central en Buenos Aires en el 20, queda puesta ante la de juicio la legitimidad de su cargo frente al ejército. Digamos, él es general del ejército de los Andes nombrado por el gobierno. Bueno, ahí es cuando digo que es importante también el nivel personal de San Martín y su calidad como persona y qué relación tenía con sus hombres. Le dice a sus tropas, bueno, ¿qué hacemos? Y lo ratifican en su cargo y de manera democrática, digamos, sus hombres lo siguen eligiendo como general y dicen, no, seguimos como si nada hubiera pasado. El general es San Martín. Sucede lo mismo cuando él está como gobernador en Cuyo, que de esto se sabe muy poco y realmente fue una gobernación corta, pero muy, muy positiva y muy dinámica y productiva para lo que es hoy Mendoza, pero digamos la zona de Cuyo. Y cuando el gobierno central de Buenos Aires va a estar con diferencias políticas importantes con San Martín y lo quieren sacar del cargo, Cuyo se rebela contra Buenos Aires y dice, no, nosotros lo ratificamos, un cabildo abierto en Mendoza, lo ratifica en el cargo y le dice, y si desde el gobierno central no les gusta, declaramos la independencia. Esto nada, duró meses, digo, el conflicto, pero la idea esta de que, digamos, hay un nivel hay una cuestión a nivel humano y social, claro, sí, que tiene que ver con otro tipo de vínculos que le permitieron hacer lo que hizo. Claro, no. Y Bolívar vendría con un poquito más de apoyo, de consistencia. Bolívar tenía un Estado nuevo y que quería garantizar su independencia. Venía con el Estado de Colombia atrás, que era un Estado fuerte, con un ejército regular, formado y un Estado, sí. ¿Cómo vuelve San Martín? ¿A caballo desde Perú? ¿O en barco hasta Chile? Y después... No, hace vueltas por trayecto. En realidad, primero se instala nuevamente en Mendoza y de allí pide autorización al gobierno de Buenos Aires. Pensemos, no hay país, no hay Estado nacional, son provincias autónomas, entonces pide autorización a Buenos Aires para ingresar a Buenos Aires y en Buenos Aires se lo niegan. Esta etapa de la vida para mí es de las más dramáticas de San Martín. Él tiene a su esposa, Remedios, muy enferma prácticamente terminal en Buenos Aires, con la hija muy chiquita, de unos 6 años. Entonces quiere volver a Buenos Aires porque quiere ir a ver a su esposa. Y tiene enemigos políticos fuertes en Buenos Aires, que es el grupo rivadaviano. Rivadavia y San Martín fueron enemigos acérrimos desde lo ideológico, desde lo político y desde lo humano, porque él pide autorización para ir a Buenos Aires porque su esposa se está muriendo muy enferma y el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es Rivadavia en ese momento, le dice no. Le cuesta un montón de meses lograr esto, finalmente logra ingresar a Buenos Aires, pero él logra llegar de Mendoza a Buenos Aires cuando Remedios ya murió. En agosto del 14 muere su esposa y él llega a Buenos Aires en diciembre de ese año. Fue uno de los momentos más duros y más dramáticos para la vida de San Martín. Y se encuentra con su hija de 6-7 años, a la que prácticamente... No conocía porque la había visto de recién nacida de bebé en Mendoza, pero cuando él emprende el cruce de los Andes, su mujer vuelve a Buenos Aires. Y tiene mucha hostilidad en Buenos Aires del grupo político que está gobernando, entonces se exilia, se va con su hija a Europa y pasó allá el resto de su vida. Hubo 2 o 3 intentos para él de volver. ¿El 20 cuánto se fue? Se fue en el 24, a inicios del 24, principios de 1824. 26 años. 26 años. En realidad en América vivió muy poquito. Porque pensemos, se fue a los 5 años, hizo toda su formación y su carrera de adolescente y de joven en Europa, en España. Viene con 34 años, 34 o 35 años en el 12. Y está 10 años, 10, 12 años, del 12 al... No, al 24. Al 24. Está bien, pero bueno, es 12 años. Es muy poco. ¿Sí? No, nada en la vida. Y nunca más regresa. Hace un intento de regreso en el 29, pero no desembarca porque el contexto político de guerra civil en el que se encuentra no le parece para nada agradable y son los unitarios los que le ofrecen el gobierno y él era federal. Claro, y acá viene la pregunta. A ver. La del sable, la del sable a rosas. ¿Por qué? Bien, a ver. Hay un montón de aspectos, obviamente, de San Martín que no los mencionamos y quedaron afuera, pero entre los fundamentales están sus valores y su ideología, que es lo que lo motivó para llevar adelante la gesta emancipatoria, y que eran fundamentalmente el amor a la patria. Y la patria era, primero la patria grande, o sea, la patria americana, y luego lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata.
y la defensa de la libertad, de la independencia y de la soberanía de los pueblos frente a cualquier tipo de dominación extranjera, fuera la de los españoles o la de todos los, digamos, las potencias Sí, posteriores. Inglaterra, Francia, lo que sea. Exacto. Lo que sucede durante el gobierno de Rosas en relación a esto es que va a haber varios intentos de invasión de las potencias extranjeras sobre territorio del Río de la Plata, puntualmente ingleses y franceses. Hubo otros, también hubo problemas con los norteamericanos, pero ingleses y franceses, que eran las grandes potencias imperiales del momento. Rosas no acepta sus pautas y dice, bueno, no, nosotros somos libres, somos independientes, somos soberanos, ponemos nuestras pautas para el comercio, para la industria. Frente a la imposibilidad de querer hacer lo que querían, estas potencias, bueno, hacen intentos de invasión, se entrometen en los ríos internos, ¿no? Suben el Río de la Plata y entran tienen la libre navegación de los ríos para llegar, por ejemplo, a comerciar con otras provincias, a comerciar con el Paraguay, utilizando ríos que eran, hoy diríamos argentinos, y territorios que hoy diríamos argentinos, de las Provincias Unidas. Y hacen un bloqueo que no les permite comerciar. Bueno, Rosas, frente a estos, digamos, embates de las potencias extranjeras, se planta firme en defender la soberanía nacional a nivel internacional, a pedir al resto del mundo que se reconozca que las Provincias Unidas del Río de la Plata eran libres y soberanas y por lo tanto tenían posibilidad de decidir sobre su territorio, sobre sus ríos y sobre su comercio. Frente a esta defensa de la independencia y de la soberanía nacional es que San Martín dice, bueno, vamos por buen camino ahí con Rosas, es esto lo que se quiere. Porque en esa misma época, de distintos bandos políticos, muchos que criticaron a Rosas por esta posición, estaban a favor en realidad de aceptar las condiciones que planteaba las potencias extranjeras. Claro, lo que pasa es que nos han pintado un Rosas tan malo que es contradictorio que el padre de la patria le dé el sable, que es como darle el nombramiento, el mayor honor. Sí, a ver, el sable de San Martín es el sable que libertó el continente. Sí. Bueno, es que él va a decir, bueno, está garantizando la independencia del continente con esa actitud política y militar Rosas. Sí, ese lo que pasa es que para nosotros, si mataba a la gente, la metía presa, y escuchábamos a las mediodía los programas, los federales y los unitarios. Bueno, que se todo metían. eso es bastante más gris. Sí, No, bastante más gris, no hay blancos y negros. Digo, sí, tiene que ver. No, pero te cuento lo sí, que claro, la contradicción, por eso. Yo me acuerdo cuando hice el colegio secundario, mi profesora, claramente, yo eso lo descubrí después, era muy liberal y seguía la historiografía liberal, que es la que nos plantea que San Martín era bueno mientras era el militar digamos, el sable arriba del caballo, pero cuando le dio el sable a Rosas era porque estaba viejo y medio gagá y no reconocían, digamos, lo positivo de Rosas, y Rosas era malo bajo todo punto de vista. Digo, bueno, además de que eso históricamente hace agua por un montón de lados, me acuerdo que había compañeros que se mezclaban entre Rosas y Roca por una cuestión de fonética. Y a mí, que ya me gustaba mucho historia y me venían a preguntar, yo decía, no, cuando tome examen, si te hace una pregunta tendenciosa, que vos sabés que está preguntando por alguien que quiere y que le gusta, es Roca. Y como para alguien que es malo y no le gusta, es Rosas. Entonces, para no mezclárselos, uno era el bueno y el otro era el malo, ¿no? Hoy diría que tranquilamente podemos invertir esas posiciones. Igual esto de nada, plantear dicotomías entre buenos y malos es como muy complejo. Sí. Hubo momentos, a ver, era un periodo, ya un minuto, sí. Y esto para cerrar, para la época revolucionaria y para todo lo que viene después. El siglo XIX particularmente, pero toda nuestra historia, está asignada por muchísima violencia política. Entonces, la época de Rosas, como todos otros momentos de guerra interna por los cuales San Martín dijo, yo no voy a ser parte de una guerra fratricida, digamos, y se exilió, digo, la manera más común de dirimir las disputas era la violencia, era el enfrentamiento armado. Y esto no era una particularidad de los federales ni de los unitarios, digo, era como la regla de la época. Después podemos hilar muchísimo más fino y podemos hacer un programa dedicado a Rosa, digamos, pero... Sí, María Laura, Ana Laura, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Tenés tanto conocimiento que nos has abrumado. Y nos quedó un montón del pobre San Martín sí, sin decir. No. Pero la pregunta terminó muriendo en un pueblito, sí, me imagino, en un pueblito costero allí de Francia,
Una casa linda, de 2 o 3 pisos, no muy ancha, más bien angosta. Nada que ver con la casa que está aquí cerca del Canal 7, que es un palacio, no tengo la menor idea. Yo siempre pasaba por ahí y me decía, esta era la casa de Boulogne-sur-Mer de San Martín. Una casita en un barrio, pero no tanto el problema de la casa, el problema de la soledad. 26 años, después de 12 años de dar la vida, pensar que terminó solo con su familia, pero... Sí, estaba con su familia. Tenía mucho contacto él con, Sí, pero con allá. Argentina, pero sí, cartas, amigos que lo visitaban, pero sí, lejos de lo que él sentía su patria. Un poco la historia nos representa, como que no la aprendemos y seguimos peleándonos entre nosotros. Gracias, Ana Laura. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Dios les bendiga. Hasta mañana.